Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es aceleración. Bien, ¿qué tenemos como definición? Bueno, se dice que un objeto cuya velocidad cambia está sometido a aceleración. Ya sabemos qué es la velocidad, ¿sale? Por ejemplo, un automóvil cuya velocidad crece en magnitud de 0 a 80 km por hora está acelerando. La aceleración especifica qué tan rápidamente está cambiando la velocidad del objeto. Bien, ahora tenemos la aceleración promedio se define como el cambio en la velocidad dividido entre el tiempo que toma efectuar este cambio. Entonces tenemos aquí esta ecuación. Aceleración va a ser igual al cambio en la velocidad. Cambio, recuerden que este delta T indica cambios, diferencias, incrementos en la velocidad, ¿sale? Sobre el tiempo que llevó este cambio, ¿sale? Entonces tenemos acá las unidades de la aceleración, metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí de una manera más desarrollada, aceleración va a ser igual a la velocidad final o velocidad 2 menos la velocidad 1 o velocidad inicial sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Si nada más nos dan un tiempo, pues solamente vamos a utilizar ese tiempo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, un automóvil acelera a lo largo de un camino recto desde el reposo, es decir, si está en el reposo son 0 metros por segundo, ¿sale? Hasta 90 km por hora en 5 segundos. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración promedio? Utilizamos la ecuación que les mostré previamente. Entonces tenemos aquí, siempre hay que colocar una sección de datos. Entonces, tenemos que la velocidad 0, o velocidad 1 o velocidad inicial es de 0. Después tenemos que la velocidad final o velocidad 2 va a ser de 90 km por hora. Y el tiempo, 5 segundos. Entonces vamos a sustituir velocidad 2. Estos 90 km por hora hay que pasarlos a metros por segundo. Entonces recuerden que son 90 por 1000 entre 3600. Y estos son 25 metros por segundo, que son estos de acá. Esa es la velocidad final, que son estos 90 km por hora. Menos velocidad 1, velocidad inicial, que son 0, porque parte del reposo, sobre 5, porque este cambio de 0 a 90 se da en 5 segundos. Entonces la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que en promedio la velocidad cambió 5 metros por segundo cada segundo. Es decir, suponiendo que la aceleración fuera constante, durante el primer segundo la velocidad del automóvil aumentó de 0 a 5. Entonces, si va aumentando de 5 en 5, ¿sale? En el segundo aumentó otro 5, alcanzando 10, ¿sale? En tiempo 2, y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos observar, en el tiempo 1, perdón, en el primer tiempo, es decir, en 0, estaba en el reposo, velocidad 0. Entonces, en el primer segundo tenemos 5 metros por segundo. En el segundo 2 tenemos 10 metros, ¿sale? En el tiempo 3, ¿qué tendríamos? 15 metros por segundo. En el tiempo 4, ¿qué vamos a tener? 20. Y aquí está, en el tiempo 5, tenemos 25. Entonces, así es como se interpreta la aceleración. Siguiente ejemplo, un automóvil se mueve hacia la derecha a lo largo de un camino recto. Si la velocidad inicial, cuando el conductor acciona los frenos, es 15 metros por segundo y toma 5 segundos desacelerar, aquí vamos a tener V2, 5 metros por segundo, ¿cuál fue la aceleración promedio del automóvil? La fórmula no cambia. Entonces aquí tenemos que la velocidad 2, aquí está velocidad 2, son 5 metros por segundo, menos la velocidad 1, son 15, ¿sale? Entre 5 segundos. Ahora, ¿por qué la velocidad 2 es menor que la velocidad 1? Porque frenó. Dice, si la velocidad inicial cuando el conductor acciona los frenos, es decir, llevaba acá una velocidad y tuvo que frenar para bajar su velocidad, ¿sale? Entonces, aquí vamos a hacer la operación, 5 menos 5 son 10, entre 5, 2. Entonces aquí tenemos negativo, menos 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir?
que hay una aceleración pero hacia la izquierda, vean aquí está indicado, ¿sale? O que desaceleró, aquí estaba marcado también, ¿sale? Entonces recuerden que la aceleración es un vector, signos negativos indica que entonces la aceleración en este caso va hacia la izquierda, porque disminuyó su velocidad. Ahora vamos a ver lo que son unas ecuaciones de movimiento con aceleración constante. Bien, tenemos estas 5. Entonces aquí en esta primera ecuación tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ojo, siempre y cuando la aceleración sea constante. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo, para utilizar la ecuación 1. Después, esta ecuación 2, tenemos para calcular distancias finales, vamos a tener la distancia final, inicial, distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que no vamos a tener? Esto acá, velocidad final. Ahora, para la ecuación 3, para calcular velocidades finales también podemos utilizar ahora esta ecuación. Vean, para calcular la velocidad final tenemos esta primera, pero no nos daban x. Ahora aquí sí vamos a tener x, pero no vamos a tener el tiempo, observen aquí. Entonces la velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. Este x menos x0 se puede considerar como esta x. Lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Después tenemos la cuarta ecuación, x es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Vamos a tener desplazamiento, vamos a tener velocidad inicial, velocidad final, vamos a tener aceleración, pero no vamos a tener tiempo. ¿Sale? Ven, aquí no está t. Y para la última, otro x, o también desplazamiento, vamos a tener todas a excepción de la velocidad final. Entonces, para que copien esas fórmulas después. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una pista de aeropuerto tiene 150 metros de longitud. Un avión desea utilizar esta pista. Dicho avión puede acelerar a 2 metros por segundo al cuadrado y debe alcanzar una rapidez antes de despegar de por lo menos 27.8 metros por segundo. Inciso A. ¿Puede este avión alcanzar la rapidez mínima que se requiere para despegar? Inciso B. En caso de que no, ¿sale? De que no se alcance esta rapidez, ¿qué longitud mínima debería tener la pista? Entonces, datos. ¿Qué tenemos? Tenemos x0 es igual a 0, ¿sale? Porque no nos está marcando como tal una posición de inicio. Velocidad inicial también es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están pidiendo es que esta velocidad final sea de 27.8. Entonces el avión va a despegar. Entonces cuando va a despegar va a arrancar en 0. Después x, 150 metros, es la longitud que tiene la pista. Es decir, cuando nosotros tenemos aquí la pista, entonces el avión va a partir de aquí, ¿sale? Hacia acá. Entonces hasta acá son 150 metros. Entonces hasta aquí ya debió haber alcanzado 27.8. Por eso aquí está marcado x. Y después la aceleración que está marcada aquí, ¿sale? Entonces primero vamos a calcular la velocidad, ¿sale? La velocidad que va a alcanzar cuando llegue aquí, que va a ser la velocidad final. Y vamos a utilizar esta ecuación. Entonces velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por x menos x0. Entonces vamos a tener velocidad final al cuadrado es igual a 0, porque la velocidad inicial aquí es 0, más 2 por la aceleración, esta aceleración, aquí nada más es sustituir, ¿sale? Por x menos x0, es decir, esta x, la distancia que tiene la pista, menos este de aquí, que es 0. Entonces vamos a tener 2 por 2, 4 por 150 son 600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Pero recuerden, tenemos esta potencia cuadrada. Entonces la inversa va a ser la raíz. Le sacamos raíz a esto
y tenemos que entonces la velocidad del avión cuando llegue aquí va a ser de 24.5. Entonces no se alcanza esta velocidad, le hace falta, ¿sale? Entonces lo que vamos a calcular es la distancia que debe de tener esta pista, porque obviamente le va a faltar, ¿sale? Para que pueda alcanzar estos 27.8. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. X va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2 veces el área. Entonces, perdón, la aceleración, 2 veces la aceleración, ¿sale? Entonces tenemos esta velocidad final, esto no cambia, 27.8 al cuadrado, menos 0 al cuadrado porque es la inicial, sobre 2 veces la aceleración. Y entonces esto nos da un resultado de 193 metros. ¿Qué quiere decir? Que entonces el avión hasta acá, en 193 metros, va a poder ya despegar, va a alcanzar la velocidad de 27.8. Siguiente ejemplo dice, ¿cuánto tiempo le toma a un automóvil cruzar una intersección de 30 metros de ancho después que el semáforo se pone en luz verde, considerando que el automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado? Entonces aquí, X, porque aquí esta X es la distancia que hay que recorrer o el desplazamiento. Es como el de la pista, eran 150, aquí por eso tenemos 30. Y tenemos velocidad inicial 0. ¿Por qué? Porque está en semáforo. ¿Sale? Imaginemos que está en semáforo rojo. Cuando se pone en verde ya va a arrancar. Entonces va a alcanzar una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces para conocer el tiempo que le toma, por eso les pido siempre que verifiquen los datos que tienen para que en la tabla que les compartí vean qué ecuación vamos a utilizar. Y vamos a utilizar esta. Entonces, vean, x0, porque parte del reposo se va a eliminar, esto va a valer 0. Luego, no tiene velocidad inicial, aquí también va a valer 0. ¿Sale? Entonces, por eso se reduce a esto, x es igual a 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado, que es esto de aquí. Entonces ya de aquí podemos despejar porque nos están pidiendo calcular el tiempo. Entonces, tiempo va a ser igual a la raíz de 2x sobre la aceleración. Entonces vamos a multiplicar 2 por 30 sobre 2 y estos son 5.47 segundos. Ese es el tiempo que le va a tomar al automóvil con esta aceleración cruzar estos 30 metros. Bien, y último ejemplo. Dice, usted frena su Porsche desde la velocidad de 85 km por hora hasta 45 km por hora. ¿Sale? Estamos frenando. Quiere decir que vamos a desacelerar, vamos a tener una aceleración negativa en una distancia de 105 metros. ¿Cuál es la aceleración suponiendo que sea constante en el intervalo? Inciso B, ¿qué tanto tiempo transcurrió durante el intervalo? Si usted fuera a detenerse totalmente con la misma aceleración, ¿qué tanto tiempo le tomaría detenerse y qué distancia adicional tendría que cubrir? Entonces, datos, miren, aquí está la distancia, x, 105. Velocidad inicial, 85 km por hora, lo multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600 y son 23.61 metros por segundo. Siempre hay que convertir los kilómetros por hora a metros por segundo en los temas de aceleración. Velocidad final es de 45 km por hora por 1000 entre 3600 son 12.5 metros por segundo. Entonces, para calcular el inciso A, ¿cuál es la aceleración? Tenemos que verificar estos datos que nos dan. Nos vamos a nuestra tabla de ecuaciones y vamos a encontrar esta. ¿Sale? Entonces nos están pidiendo aceleración, vamos a despejar, este nada más se cambia de lugar. Entonces vamos a tener velocidad final al cuadrado, que son 12.5, menos la velocidad inicial, 23.61, sobre 2 veces x, que es esta x de aquí. Y entonces, como les había comentado, vamos a tener una aceleración negativa porque hubo un frenado de menos 1.91 metros sobre segundo cuadrado. Y esta es la aceleración. Bien, el inciso B pide calcular qué tanto tiempo transcurrió durante ese intervalo, es decir, durante este frenado. Entonces recuerden, hay que verificar siempre las ecuaciones, los datos que tenemos. Y nos vamos a nuestra tabla y vamos a utilizar esta fórmula. Nos están pidiendo calcular tiempo, entonces vamos a hacer un despeje. Tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial
sobre la aceleración. Estas velocidades no cambian, 12.5 menos 23.61 sobre la aceleración, que es negativa. Aquí sí vamos a utilizar su signo, y vamos a tener entonces que esta aceleración se alcanzó en 5.81 segundos. Y el inciso C: si usted fuera a detenerse totalmente, es decir, llegar a cero con la misma aceleración, ¿qué tanto tiempo le tomaría detenerse y qué distancia adicional tendría que cubrir? Entonces, tiempo, ¿sale? Es esta misma de acá. Tenemos velocidad final, va a ser 0. Aquí sí ya cambió porque nos están pidiendo detenernos totalmente. Menos la velocidad inicial, esa no ha cambiado porque íbamos a estos 85 km por hora, que son 23.61, sobre esta misma aceleración, ¿sale? Porque está diciendo, si lleváramos esta misma aceleración, entonces nos tomaría 12.36 segundos detenernos con esta velocidad de 85 km por hora y con esta aceleración, ¿sale? Ahora, nos está pidiendo y qué distancia adicional tendríamos que cubrir. Tenemos entonces que esta distancia va a ser la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces aquí vamos a llegar a 0, recuerden, la velocidad final, menos la velocidad que ya llevábamos sobre 2 veces la aceleración. Entonces, desde los 85, si nosotros detenemos acá, desde los 85, ¿sale? No, para estos 105 los íbamos a cubrir acá en 5.81, ¿sale? Entonces, desde los 85 km por hora hasta 0 vamos a cubrir esto. Entonces ya llevábamos recorridos 105. Entonces, ¿cuánto más adicional, qué distancia más tendríamos que cubrir? Entonces aquí nada más vamos a restar 145.92 menos 105. Esto va a ser igual a 40.92 metros. Bien, chicos, y ese es el tema de aceleración. Saludos.